Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el honor y el placer de contar con el profesor Rodrigo Carrasco, quien es director asociado director de la Iniciativa de Ciencia de Datos y es profesor asociado del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y el Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de nuestra escuela. Hoy día, Rodrigo es miembro también del Advisory Board del Columbia Board Center y de Santiago y del directorio del Instituto Chileno de Investigación Operativa. Su investigación se centra en problemas de combinatoriales y en la gestión de incertidumbre en estos contextos. Su trabajo combina herramientas de analítica predictiva y prescriptiva con la optimización combinatoria y estocástica para desarrollar modelos de apoyo a la toma de decisiones en problemas aplicados. Sus intereses incluyen problemas de planificación y programación de actividades, así como diseño de algoritmos de aproximación para encontrar soluciones de alta calidad de manera eficiente. Y hoy día nos viene a presentar el trabajo cuando las predicciones tienen errores, programación de actividades y apoyos, condiciones en entornos inciertos. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar acá. La charla es contarle un poco las diferentes cosas en las que hemos estado trabajando, que como decía Alejandro, buscan tratar de conectar la parte generalmente que está de moda hoy día, toda la parte de Machine Learning que predice cosas, pero esa predicción te lleva de datos a información, saca información relevante. Pero nosotros generalmente estamos viviendo en el mundo de las decisiones. Entonces la pregunta es cómo conectamos información relevante ahora con decisiones y un poco las cosas que hemos estado trabajando, que es justamente cuando pasa este tema de la incertidumbre, ¿ya? Así que, ¿la incertidumbre de dónde viene cuando uno está hablando de planificación o de programación de actividades? Lo típico que la gente dice, bueno, hay una parte que es la de directo, que es que la información viene revelándose sin que yo la sepa antes. Es un típico ejemplo de una parte completa de planificación que se llama planificación online versus offline, scheduling online y offline. Cuando tienes offline, tú sabes absolutamente todo desde el principio, levantas, ¿cierto? Tu algoritmo sabe exactamente qué va a llegar cuándo, pero cuando es online tienes alguna noción, quizás en algunos casos, de cuándo van a llegar las cosas, pero no sabes cuándo específicamente llega algo. Así que es el típico ejemplo. Pero hay otra dimensión completamente distinta, creo yo, de lo que uno puede estar viendo, de la incerteza. No solamente en estas llegadas o duración. También existe una dimensión donde quizás hay otros parámetros dentro de esto que tienen algún tipo de incerteza y de algún tipo de distribuciones. ¿Ya? Entonces, como que en realidad no solamente me interesa saber que las cosas van a llegar en algún momento, o tengo algún tipo de... sino que efectivamente esa incerteza puede venir en la duración de esos trabajos que están ahí, ¿ya? No solamente en cómo llegan. Así que hemos estado justamente tratando de ver un poco de qué se trata eso, cómo podríamos agarrar ese tipo de decisiones. ¿Qué cosas son las típicas que la gente ha estado viendo, ¿no es cierto? Tipos de procesamiento que sean aleatorios, estos tiempos aleatorios de llegada, como hemos estado antes, también pueden ser tiempos aleatorios de cuando tengo que terminar esto, que realmente desaparecen. Les voy a contar algunos ejemplos. Y también que los pesos internos o algunos parámetros internos de este problema sean aleatorios también, que yo no lo sé al principio. También hay otros ejemplos que están más asociados a gestión de operaciones, ¿no es cierto? Cuando se echan a perder las máquinas, que yo estoy procesando esto, pero se me echó a perder, con lo cual tengo un tiempo de espera antes de poder trabajar. Así que hay un montón de este tipo de cosas. Lo que sí es que la gran mayoría de este tipo de problemas, la gente comenta que existe este tema de complete information. Hay una información completa que yo, si no tengo esa información, al menos tengo una distribución de probabilidades de que esto está allá atrás y yo podría ocuparlo de alguna forma. Lo que me voy a enfocar yo en esta charla son varios ejemplos de cosas donde tenemos aleatoriedad en los tiempos de procesamiento. Ese va a ser el foco de los diferentes temas que les voy a ir mostrando a lo largo de la charla, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de incerteza en las duraciones, uno podría decir, bueno, pero Rodrigo, hoy día tenemos todas estas cosas de Machine Learning que son capaces nosotros de predecir con un montón de decimales cuánto pueden durar las cosas, así que ¿por qué estamos siquiera preguntándonos este tipo de cosas si en realidad podríamos, es cosa de dedicarle tiempo, ¿no es cierto?, y más datos para poder justamente predecir mejor cada una de estas cosas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes que no, esa no debería, o al menos mi postura es que esa no debería ser la dirección de trabajo siempre? Se les ocurre. ¿Qué es lo que necesitamos primero para poder predecir correctamente esos tiempos o algún tipo de incerteza? ¿Datos? Un montón de datos, ¿no es cierto? Y en muchas de las instancias esos datos no existen. Oye, es que XGBoost me ha mostrado que con esto, si me como, ¿no es cierto?, 1 terabyte de datos,
soy capaz de predecir con, ¿no es cierto?, 10 decimales las duraciones. Vayan a conseguir un 10 terabytes de datos de un hospital. Y cuando empiezan a conectar pacientes o tipo de cirugía con médicos, van a quedarse con 40 ejemplos, 50 ejemplos. Nunca van a llegar a esos 10 terabytes de datos que les permite a XGBoost, ¿no es cierto?, predecir esto con 10 decimales. Entonces ya tenemos ahí una primera parte que probablemente nunca vamos a tener ese tipo de datos en todas las instancias. Y la segunda es que, bueno, quizás tenemos esos datos, pero algo va a cambiar tarde o temprano en la planta, en el sistema que estamos analizando. Y volvemos a partir de cero, ¿no es cierto? Y no podemos decirle, mira, ¿sabe qué? Partimos de nuevo, cambió usted los servidores o cambió la máquina, trajo una línea de producción nueva, así que llámeme en 5 años más por mientras trate de achuntarle, porque en 5 años más cuando tenga datos volvemos a entrenar y le vuelvo a generar una solución. Tampoco puedo contestar eso. Entonces, de esta forma siempre vamos a vivir en un mundo donde, independiente de lo que tengamos maravilloso por el lado de Machine Learning, vamos a tener algo que dé incerteza metida al medio que vamos a tratar de alguna forma tomar decisiones con eso. ¿Ya? Hay un paper súper bueno del 2018 de Kumar, donde lo que ellos muestran es que una cosa que uno podría pensar, si ustedes vieron gestión de operaciones, en gestión de operaciones les enseñamos, ¿cierto?, que cuando uno hace planificación y quiere minimizar los tiempos de completitud, ordenarlos de trabajo más corto a trabajo más largo es el óptimo, y uno puede demostrar que es el óptimo. Con lo cual uno podría decir, bueno, yo hago la predicción y predigo, ¿no es cierto?, cuánto van a durar y hago la misma. Bueno, en vez de jugar shortest processing time first, hago shortest predicted processing time first, SPP. Entonces, lo que ellos muestran justamente es que si ustedes hacen eso, su problema, la solución que ustedes le están entregando a esa persona que la quiere ocupar, está unbounded, tiene una cota de error que crece con el tamaño del problema, o sea, con la cantidad de trabajo que le voy metiendo. Y si uno lo piensa un poquito, es bastante obvio, ¿no? O sea, no llegar al resultado, el resultado es bastante interesante si les interesa la parte matemática de esto, es interesante cómo llegan, pero desde el punto de vista intuitivo, piensen lo siguiente: si yo estaba pensando en este problema que tengo que ordenar de más corto a más grande, que es el óptimo, ¿no es cierto?, y yo les hago una predicción con errores, bueno, todas las cosas que ustedes predijeron un poquito más corto que lo que realmente son, las van a poner antes de donde correspondía, así que cometieron un error en la suma de todos los completion times que van a tener, y si ustedes predijeron que era un poquito más larga que lo que realmente era, la pusieron mucho más adelante de lo que lo deberían puesto. Así que también se equivocaron, ¿ya? A diferencia de lo típico que pasa con Machine Learning, donde a veces me equivoco un poco por arriba, a veces me equivoco un poco por abajo, y en promedio estoy bien. Cuando lo conecto con la decisión que viene después, a veces estoy por arriba, así que cometo un error, a veces estoy por abajo, también cometo un error, y lo único que hago es sumar errores a lo largo del tiempo. Entonces va creciendo con cómo están estos errores. Eso es lo típico que pasa cuando uno conectamos predicciones con decisiones. Entonces, justamente, esta es una mala señal, ¿no es cierto? Simplemente pensar en que puedo enchufarle algún modelo de predicción a esto no va a ser necesariamente la solución. Obvio, mientras yo voy achicando ese posible error que yo tenga, vamos a estar mucho más cerca, pero cada vez que pase este problema que les comentaba antes, donde cambiamos algo en la planta o no tenemos suficientes datos, vamos a vivir, ¿no es cierto?, en este mundo donde tenemos incerteza. Así que tenemos que de alguna forma pensar en cómo metemos esa incerteza, creo yo, a nuestros modelos de decisión. Si les interesa toda la parte de Machine Learning, hay varias fuentes que les dejo acá. El chat, o sea, este paper de Moore, súper bueno con la parte teórica, y Nicole con Alexander armaron este repositorio en GitHub, donde ustedes pueden buscar, de hecho, un montón de artículos y lo tienen, pueden ordenarlo y todo para poder encontrar todas las formas que la gente ha estado conectando Machine Learning con la parte de predicción, ¿ya? Y a los que les interesa solamente la parte de scaling, el Scaling Seminar corre una vez al mes, y hay investigadores de todo el mundo y un canal de YouTube que tienen, así que ahí hay un montón de información que, si les interesa el tema, de gente súper relevante que han estado haciendo cosas, así que les recomiendo esas fuentes, ¿ya? Y en esta charla lo que les voy a comentar es, bueno, cómo podemos agarrar esa predicción, pero más importante es agarrar los errores que tiene alrededor de esa predicción. O sea, vamos a trabajar en que nuestra herramienta de Machine Learning no solamente me predigan, sino que además me tratan de decir cómo es el error alrededor de esa predicción, para que después computar, ¿no es cierto?, algunos planes buenos para poder trabajar. Ese va a ser el objetivo, ¿ya? Y lo que voy a partir primero es con un problema de salvataje de bosques, ¿ya? Este es un trabajo que hicimos con Gianluca, Felipe, Matías y Magdalena hace un par de años. En lo que esto fue a raíz de los incendios del 2017, de hecho, en que un montón de partes en el sur de Chile fueron súper afectadas por esto, y quisimos ver cómo podíamos ayudarnos. Se nos acercó en este caso la municipalidad de Chanco, que queda, no sé si saben, Parral hacia la costa, ¿ya? Y querían ver cómo podíamos ayudar a los pequeños agricultores, a los pequeños dueños de forestales, que tienen un problema bien distinto de las grandes forestales, ¿ya? Entonces, investigación de operaciones cae de cajón acá. La investigación de operaciones, de hecho, en Chile ha sido central en la parte de ese desarrollo forestal, todo lo que ha hecho Andrés Weintraub y todos los equipos del ICI,
en temas forestales ha sido súper importante desde los años 90, ¿ya? De hecho, me parece uno de los primeros finalistas de Edelman, que este premio importante en investigación de operaciones, se lo ganaron justamente por los temas forestales por allá por el año 94, si mal no recuerdo qué era, ¿ya? Así que desde los 60 la gente estaba tratando de ver cómo ocupar herramientas de investigación de operaciones para tomar decisiones, y ahí les dejo un montón de típicos problemas que la gente trabaja, desde planificación estratégica, cómo vamos a ir haciendo las cosas en este bosque, hasta incluso planificación operativa, donde tú quieres, por ejemplo, hoy día en restricciones ambientales, quieres cosechar cosas y en realidad las quieres cosechar como una suerte de queso suizo, donde vas sacando pedacitos de adentro, cosa de que queden conexiones para, ¿no es cierto?, animales y cosas que se pueden mover, o desconexiones directamente para tener los cortes, ¿no es cierto?, de cortafuego para evitar incendios. Entonces, hay un montón de restricciones que incluso son geométricas, que son súper difíciles de poner en problemas de optimización, pero la gente estaba trabajando en ver cómo hacer justamente eso. Y obviamente, además de eso, cadena de suministro, para los que les gusta más la parte industrial, gestión de personas, no sé, toda alocación de recursos, son un montón de diferentes problemas que la gente ha estado viendo cómo lidiar con ellos en la parte forestal y hemos ocupado herramientas de investigación de operaciones. Incluso acá, ya tiene 20 años, así que está viejo, pero también es un buen referente, que de Editor tiene ese resumen que hizo Andrés Mike con, a ver si con Alexander Newman, de donde hicieron justamente un resumen de todas las cosas que han aparecido y los temas principales que van a ser futuro en el área forestal, si que les interesa. Bueno, ¿y qué pasó? Nosotros estamos interesados en eso, y el tema fue que justamente las pequeñas forestales tienen una, como decía, un problema bien distinto a las grandes forestales. En Chile tenemos un montón de pequeñas forestales, y obviamente 2, 3 gigantes, pero tenemos un montón de ellas del orden de 1.400, son las que tiene puesto adentro CONAF, ¿no es cierto? Es de alrededor de esa, y los problemas de las pequeñas forestales son bien diferentes de las grandes. ¿Ya? Y en particular, cuando pasó esto de los incendios, en 2017 son fotos que de hecho saqué, estábamos trabajando con otro colega en los temas de ruteo de camiones en ENAP, y cuando veníamos de vuelta, justamente en eso, acá saqué una foto por en la ventana del avión, y ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 focos de incendio solamente en ese momento por la ventana del avión, en ese mismo instante. ¿Ya? Esa era la relación que teníamos ese año, si se acuerdan, ¿no? de cómo, de la escoba que teníamos justamente por los temas de incendios forestales ese año. ¿Ah? Y aquí hay fotos donde estaban las nubes con la cantidad de incendios que había. Se quemaron casi 500.000 de hectáreas, ¿ah? Y en algunos días incluso había 100 focos de incendio al mismo tiempo que tenían que lidiar todas estas personas. ¿Ah? Entonces, súper complejo el sistema, lo cual implicaba un montón de pérdidas. Y en el caso de las pequeñas forestales, también sufrieron un montón, son un montón de hectáreas que se quemaron, pero la gran diferencia entre las grandes y las pequeñas forestales es que las grandes forestales, cuando se les quema una parte del predio, pueden olvidarse ese pedazo por 20 años, que es lo que se demora en volver a crecer, ¿no es cierto?, el bosque, y se van a cosechar otro vagado y ni se enteraron, ¿ya? Pero muchas veces para las pequeñas forestales se les quemó todos los activos. Y se acabó. ¿Se fija? Entonces no hay activos para dar vuelta por los próximos 20 años. Entonces, básicamente lo que quieres hoy día hacer es de alguna forma maximizar tu posición financiera en este punto, para ojalá resistir lo más posible a tu siguiente iteración, ¿ya? Y eso es justamente lo que les pasa a las pequeñas forestales con menos de 1.000 hectáreas, donde, claro, se les quema los ingresos de los próximos 20 años. Imagínense cualquier empresa que le pasara que le dijera, oye, el flujo de los próximos 20 años es cero, quiebra automáticamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? Y además, en el caso de estas pequeñas forestales alrededor de la comuna de Chanco, lo que pasa es que mucha de la gente que trabajaba ahí, no sé, Santa Olga, todas estas cosas que salieron en la prensa, la gente que trabajaba en esos bosques vivía al lado de esos bosques. Así que a esa gente no solamente se le había quemado donde estaban trabajando, se le habían probablemente quemado también su casa. Entonces, imagínense sumarle a eso que los despidan porque no hay que trabajar. Entonces, crea un problema social muy grande, ¿ya? Entonces, la pregunta que estuvimos conversando con la gente de la municipalidad era, bueno, ¿hay algo que podamos hacer nosotros de la investigación de operaciones en la cual podamos apoyar a estas empresas forestales a que traten de maximizar su posición de caja, aprovechando que todavía tienen gente contratada? Que no las despiden desde el principio, sino que tratemos de ver si hay algo que ellos puedan hacer, ¿ya? Y resulta que justamente con estos fuegos fueron tan rápidos, se llaman crown fires, ¿ya? Fueron tan rápidos, esto es una foto de verdad de uno de los incendios, fueron tan rápidos que se quema la corteza, pero no se quema el centro del árbol. Y cuando se quema la corteza, a los que saben, ¿no es cierto?, la vida del árbol, la sangre, todo va por fuera, va en la corteza, así que el árbol muere, para todos los efectos prácticos, pero queda madera que yo puedo cosechar por un tiempo limitado. Porque después, con la lluvia, se empieza a podrir, uno, y segundo, el carbón empieza a meterse dentro de la madera y a mancharlo.
con lo cual si se quería para construcción, por ejemplo, la gente no quiere con manchas necesariamente, así que también empieza a bajar su valor ese inventario que te queda parado, que te dura, ¿no es cierto?, 6, 8 meses de disponible. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Simplemente le pasamos todo al seguro y nos olvidamos de esto, despedimos a la gente, aquí cerramos con llave y nos vemos 20 años más, o hay algo más inteligente que podamos hacer, ¿no? Y la primera cosa que uno se le podría ocurrir con esto es decir, bueno, mira, ordénate los rodales, la unidad mínima, ¿no es cierto?, que tienen de cosecha en los bosques, se llaman rodales, ordénate los rodales de mayor valor a menor valor y coséchalo en ese orden. Podría ser una cosa lógica, ¿no es cierto? Y el problema con este tipo de cosas, especialmente lo van a ver ustedes el día que estén trabajando en temas de planificación, es cuando yo tengo estas cosas que se llaman priority queues, como listas de prioridad, donde parto del más importante al menos importante, y no considero las restricciones de capacidad que tiene el sistema, es muy mala decisión, ¿ya? Especialmente cuando tengo decisiones de capacidad que son cruzadas, tengo múltiples cosas. Pasa mucho, por ejemplo, en salud. No tenemos una prioridad médica, ¿no es cierto? Tenemos, está sufriendo un montón, y lo empiezo a ordenar de aquí, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Desde el que tiene la mayor prioridad médica hasta el que tiene la menor prioridad médica, y no nos podemos saltar al primer persona, o no nos podemos saltar al segundo, tenemos que ir en orden de arriba hacia abajo. Pero quizás el quinto requiere primero un examen que no afecta en absolutamente nada, ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, no los atrasa en absolutamente nada, y lo podríamos estar ocupando. Pero si nos pegamos solamente con esta lista priorizada, ¿no es cierto? La gente dice, no, pero se está saltando la fila, ¿cómo lo van a hacer? Y uno puede demostrar matemáticamente, y como tenemos restricciones de capacidad, seguir esa lista de arriba hacia abajo no es óptimo. Podríamos aprovechar, podríamos mejorar o algún tipo de métrica para todos, ¿ya? Una métrica social, donde estamos minimizando el tiempo de espera de toda esta gente, y mucho más, si es que vamos tomando según las restricciones de capacidad. Y eso es súper común, entonces no nos conviene simplemente agarrar el que tiene más plata, el que tiene menos plata, porque puede que el que tenga más plata ni siquiera lo podamos cosechar en el tiempo que tenemos. Y podríamos haber cosechado varios de los chiquititos, si es que tuviéramos poquita capacidad, y estos grandes los dejamos para el seguro que me entrega más plata. Entonces tenemos justamente esa cosa de cómo relacionamos estas dos variables cuando tenemos restricciones de capacidad, ¿ya? Así que lo que hicimos, bueno, el problema se llama salvage logging problem, el problema de salvataje forestal. No ha sido muy estudiado, la gente principalmente cuando se queman los bosques se ha preocupado de temas de ecología, temas de reforestación posterior, pero qué hacer operativamente en el momento que pasa, no se ha estudiado, no se había estudiado hasta ese momento, así que nos pusimos ahí de cabeza a entender qué cosas se podían hacer, trabajando con las pequeñas forestales de la zona, con el ingeniero forestal que estaba en la Municipalidad de Ochanco, que nos estuvo ayudando un montón de entender el tema. Yo no soy forestal, no conozco mucho forestal y él nos entregó todos los conocimientos. Así que, cómo funcionaba el sistema y empezamos a desarrollar algo. A grandes rasgos, y aquí estoy moviendo las manos, ¿cierto? Lo transformamos en un MIP, ¿ya? Ese MIP básicamente nos conectó a las diferentes partes del proceso productivo, ¿verdad? Porque tenía varias complicaciones. Teníamos gente propia del bosque que estaba interesada en trabajar, teníamos gente que podíamos conectar de afuera, como por hora, que podíamos ayudar, nosotros sí que podíamos armar equipos distintos. Algunos de estos equipos eran multidisciplinarios, los cuales podían cosechar y después manejar el banco de acerrío, otros solamente sabían manejar el banco de acerrío o solamente cosechar. Entonces teníamos que hacer esta mezcla de equipos, armar equipos y juntarlos en las diferentes partes. Y para que sepan, estos equipos van después a los diferentes rodales, cosechan, lo dejan en algún inventario de producto intermedio que se va juntando, que pasa después a los bancos de acerrío que están ahí al fondo. ¿No es cierto? Ahí, a ver si funciona esto. No quiere. A los bancos de acerrío que están ahí al fondo, ahí. A los bancos de acerrío que están ahí al fondo, te fijas, y después sale varios tipos de productos que pueden salir. Entonces uno tiene que tener algún tipo de noción de cómo transformo metros cúbicos que están ahí de árbol en pie a metros lineales de madera y metros y kilogramos de corteza y un montón de diferentes productos en unidades variopintas, digámoslo así, que tienen los ingenieros forestales que uno aprendió, ¿no es cierto?, a medida de estar haciendo. Pero eso lo podemos conectar más o menos al radio de un árbol, con qué producto hacer, y teníamos más o menos una lógica de que se podía hacer, así que lo logramos meter en un MIP y resolverlo relativamente rápido, entregándole un montón de beneficios a ellos, ¿ya? Si les interesa, acá está el paper que se llama Optimal Decisions for Salvage Logging After Wildfires, lo publicamos en el 2020, y empezaron justamente con eso, te mostraba que el hacer esta estrategia de ocupar este problema de optimización mejoraba en algunos casos 30-40% la posición financiera de esta empresa sin tener que despedir absolutamente a nadie en el intertanto, ¿ya? Entonces lo mejoraba un montón y ayudábamos con eso, ¿ya? El problema es que nos dimos cuenta, y en la conclusión que sale en ese artículo, si lo leen, es que es tremendamente sensible al inventario inicial. O sea, cuánto es lo que creemos que hay de madera en cada roda. Se pueden imaginar por qué. Si yo les acabo de contar la historia de que la capacidad es tremendamente importante, o sea, perdón, las restricciones de capacidad son tremendamente importantes,
claramente las restricciones de capacidad me definen cuánto tiempo me demoro dependiendo del inventario. Entonces hay un abrazo directo entre capacidad, cantidad de inventario y tiempo. Tenemos ese triángulo ahí. Así que tienen que estar amarradas esas tres, por lo cual este inventario del Rodalí en el tiempo cero era fundamental saberlo bien. Y si tienes esta cosa y son cientos de hectáreas que se quemaron, la gente no puede ir midiendo todos los árboles. Así que hacen una medida, ¿no es cierto?, a la altura del pecho, miden los radios de un muestreo y se van para la casa y dicen, de aquí, de alguna forma mágica, que yo no lo logro saber cómo lo hacen los ingenieros forestales, dicen, en este rodal hay, ¿no es cierto?, 400 metros cúbicos de madera. ¿Ya? Le creo. Pero claramente tiene que haber algún tipo de error alrededor de eso. ¿Ya? En este caso, bueno, finalmente lo implementó, algunas de las forestales lo implementaron, tuvieron la suerte de que apareció un gusto en Chile por madera con tonos carbón en los muebles, con lo cual le siguieron comprando incluso después de que se empezó a meter el carbón adentro. Pero eso es otra historia, pero efectivamente ocuparon eso y quedaron en mejor posición financiera que lo que habría estado si hubieran simplemente dicho, ¿sabes qué? Todo es seguro y nos vemos en 20 años. ¿Ya? Y el tema, bueno, hoy día, trabajando con otros colegas, con Paula Aguirre, ¿no es cierto?, con Tomás Couso, que es un alumno que tenemos, que han estado haciendo temas de imágenes, procesamiento de imágenes satelitales, lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente podemos medir un montón de cosas, incluso después de incendios, sobre cuánta madera y podemos estimar un montón de cosas con ello. Así que podríamos ocupar herramientas de Machine Learning para estimar un poquito mejor cuánto es la cantidad de madera que queda en zonas súper grandes. O sea, no es una persona sacando muestras, sino que ahora tenemos una imagen gigante, ¿no es cierto?, que cubre un pedazo enorme y somos capaces, como esta que está acá, y somos capaces de sacar, ¿no es cierto?, pedacitos de todas estas cosas para identificar cuánta vegetación queda, ¿ya? Que rebota la luz distinto de cómo es el suelo, así que con ese tipo de cosas podemos hacerlo. Pero obviamente eso tiene errores. Lo interesante también es que hay varios artículos que muestran cómo distribuyen esos errores. Así que de cierta forma podríamos tomar algunos supuestos razonables de cómo es el error que tenemos cuando hacemos estimaciones de cantidad de madera ocupando algunas de estas herramientas de Machine Learning. ¿Ya? Tomás estuvo trabajando en eso, otro paper que es distinto, que no lo voy a tocar en esta charla, pero los interesados les puedo apuntar a dónde está, que lo presentó ahora en Neurips, en el workshop de Climate Change que salió con Neurips, y fue a presentar Tomás allá el trabajo que hicimos en detección de tala ilegal de árboles y la cantidad de madera que uno puede identificar y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que, ya, podemos hacer eso. Bueno, ¿cómo conectamos estas dos cosas? Entonces, yo tengo una predicción. Me acaba de decir el profesor que si pongo ese número al medio es una mala idea. Y me acaba de decir además que es súper sensible ese número. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Eso justamente, y aquí les muestro otro ejemplo de por qué es tan terrible. Lo que hicimos acá fue simular, esto fue con Constanza López, les voy a mostrar un poco lo que hizo ella, simular qué habría pasado si tenemos estos errores en la estimación de madera inicial. ¿Qué habría pasado con todos los miles de escenarios? Hicimos como 10.000 escenarios posibles con el mismo bosque, solo con los mismos tamaños de rodales, solo que agregándole un ruido alrededor de la estimación de madera que teníamos, pensando que ese en realidad es el valor real y que este ruido me representa todas estas posibles estimaciones que hice yo con algún tipo de machine learning que me permitió detectar cuánta madera hay. Y lo que pueden ver ustedes acá es que a nivel de la posición de financiera de la empresa hay una campana súper gruesa, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, que quizás no la puedo controlar mucho, pero fíjense que al lado de acá es cuánta madera queda disponible que no coseché porque pensé que era más grande o pensé que era más chico y me quedé con... Mira, este juego que les comentaba, algo, yo pensaba que era más madera la que había, terminé de cosechar y me quedé con la gente con los brazos cruzados porque ya no, de los otros ya se los pasé al seguro, así que no los puedo volver a agarrar, o al revés. Pensé que esto era mucho menos, se los pasé, trabajaron todo lo que tenían que trabajar, se acabó, se empezó a podrir, y hay un montón de madera que tuve que botar porque tampoco la alcancé a cosechar a tiempo. Fíjense la tremenda cola que tenemos acá de metros cúbicos que, ¿no es cierto?, que se pierden. Entonces lo que nos preguntamos con Constanza es, bueno, ¿cómo podríamos tratar de atacar esta parte de acá? ¿No? Atacar esto, cosa que no quedara eso, porque después hay que limpiarlo y tiene costos adicionales que no tenemos puesto en este artículo, pero hay costos de limpieza y de cosas por el estilo que hay que hacer para eliminar esas cosas que quedaron paradas. ¿Ya? Entonces queremos tratar de, ojalá le chutemos bien a lo que decimos, esto lo vamos a hacer, que efectivamente lo hagamos. Considerando que tenemos incerteza. Y son inherentes esos incertezas metidos en nuestra estimación. O sea, no es algo que simplemente con meterle más millones de terabytes de imágenes satelitales, mágicamente nuestra predicción de la cantidad de árboles va a ser porque va a ser otro incendio otro año, que va a ser de forma distinta, o van a ser otro tipo de árboles, y no vamos a llegar y poder hacer eso directamente. ¿Ya? Además, una de las cosas que aprendí con Tomás ahí es que el entrenar modelos ocupando imágenes satelitales es tremendamente costoso porque cada una de ellas tienes que ir buscando el pedacito. Entonces no es como que uno puede decir, mira, me como lanzas completo de todo el planeta y mágicamente aprendo cosas. No se puede porque alguien tiene que ir tagueándolo primero.
decir, oye, estos bosques quemados, y hacer esa pega inicial para tener una buena base de datos que aprenda esos datos de calidad. Fue un montón de tiempo que le tomó a Tomás para poder hacer el trabajo que hizo después. ¿Ya? Ya, así que ¿qué hicimos con Constanza? Constanza, alumna hoy día, está haciendo el doctorado en la Universidad de Virginia, ¿ya? Y lo que estuvimos viendo era, bueno, ¿cómo somos capaces de meter esa incerteza en esto? Y lo que dijimos es, pucha, de alguna forma, a mí lo que me gustaría es poder decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar una cierta decisión, y a mí lo que me gustaría es que la probabilidad de que esa sea mala decisión sea controlada. De alguna forma le pueda pasar una perilla, que esa persona pueda jugar para poder reducir el efecto que tiene para arriba o para abajo esa decisión, ¿ya? Entonces digamos que tenemos Rho sub IJ va a representar, ¿no es cierto?, este tiempo aleatorio que se va a demorar la gente en procesar ese rodal, ¿no es cierto? Y el tiempo total, la suma de todo eso, para un cierto equipo, va a ser ese gamma mayúscula J, que es la cantidad de tiempo que le va a dedicar, ¿ya? A mí lo que me gustaría es que, si a mí me dicen que son 6 meses máximo los que puedo cosechar, que lo que yo le diga a la gente que realmente se va, ¿no es cierto?, a cosechar, esté alrededor de esos 6 meses. Si me sobra más tiempo, o sea, me dice, ¿sabes qué? Lo que cosechas, lo que decidiste cosechar, ahora en realidad puede tener una cola que son 20 meses, no me gustaría, ¿te fijas? Porque todo lo que salga de 6 hasta 20 son madera perdida. Entonces, de alguna forma, con eso estamos conectando la madera que no vamos a cosechar, conectándola con el tiempo, que es algo que sí podemos tratando de agarrar. Y a mí lo que me encantaría es poner esta restricción que está acá abajo. ¿No es cierto? Que la probabilidad de gamma que sea mayor que t, este tiempo límite, sea menor que un épsilon que yo puedo jugar. Para darle una nueva perilla a esta gente y decirle, mira, usted juegue con la perilla como quiera, y puede ver viendo las diferencias de lo que ocurre cuando tenemos eso, ¿ya? Otra forma de hacerlo para normalizarlo, entre comillas, ¿no es cierto? Restar el valor esperado. Pero esto lo único que hace es lo centra, ¿no es cierto? Cosa que las cosas estén en cero o no, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien ha trabajado en chance constraints acá? ¿Por ahí hay un par? ¿Ya? Claro, el problema de los chance constraints, ¿cuál es? Es que generalmente cuando trato de meterle estas cosas adentro y digo, mira, esta definición de acá es súper conocida, es gaussiana, por ejemplo, trato de escribir eso y me va a pasar que rápidamente me doy cuenta que tengo una restricción no lineal horrenda, ¿te fijas? Que no me permite ponerla de ninguna forma. Entonces la pregunta que queríamos hacer con Constanza, ¿y qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos más allá de simplemente llorar? Entonces, esa fue la pregunta. Y buscando, lo que nos dimos cuenta es, bueno, hay un montón de desigualdades. Hay un libro que me prestó mi colega Javier Barrera, tiene un libro con desigualdades, ella es probabilista, entonces tiene un libro con un montón de desigualdades de probabilidades, gigante, ¿no es cierto? Y entre ellas, obviamente, empezamos a buscar qué cosas podían hacer, y ella nos apuntó a esta desigualdad de Markov, que es la que sigue después, si alguien conoce la desigualdad de Heffernan, que es como una cosa bien aplicada después, viene justamente de esto atrás. Y lo que dice la desigualdad de Markov es que la probabilidad de algo, que es una suma de variables aleatorias, ¿ya? Es siempre menor o igual que, para todo valor de S, mayor o igual que 0, que esta cosa de acá, donde esto de aquí es la función generadora de momento de esa distribución que tengo por ahí. Tenemos que tener supuesto que son independientes, un par de detallitos ahí entre medio, pero me permite agarrar esto. Entonces, fíjense que ahora, de cierta forma, esta probabilidad está atrapada por arriba con esta función de aquí, ¿ya? Y si yo pusiera un menor o igual a epsilon al lado derecho, como que de cierta forma, bueno, si esto es menor que epsilon, también esto tiene que ser menor que epsilon. Entonces, de cierta forma, quizás puedo ocupar esta cosa de aquí al medio, que se ve fea, pero quizás no es tan terrible, como un proxy para poder hacer esa conexión. Si ustedes lo escriben, de hecho, esto, para el caso, supongamos que son distribuciones normales, el error que tenemos, con una media cero, esperamos que nuestro algoritmo de Machine Learning en promedio la chunta, ¿te fijas? Pero siempre está a un lado para el otro. Me gustaría meterla aquí, ¿no es cierto? Entonces uno puede mostrar que la ecuación que representa el tiempo de dedicación a eso, la podemos reescribir de esta forma acá, donde tenemos este S que nos está molestando en todo momento, esta variable aleatoria que representa qué le asigno qué a quién, y aquí está el logaritmo natural de esta función generadora de momento de la distribución que nos interesa. Maravilloso el logaritmo natural, en general, cuando tenemos distribuciones normales, porque aquí adentro le vamos a poner un E, algo, ¿no es cierto? Así que esto va a ser, se va a cancelar todo con todo, como pregunta de prueba va a ser casi, ¿no es cierto? Es maravilloso cuando uno tiene eso Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Maravillosamente, obviamente, eso se transforma en esto de acá, ¿no es cierto? Así que ahora tenemos algo, pero igual no me gustan mucho las S, me imagino, ¿no es cierto? Porque este es para todo. Pero fíjense que esto no es para cualquier valor de S que yo pueda elegir mayor o igual que 0. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que esta desigualdad que está acá te da la opción de elegir un montón de S. ¿Cuál S es el que yo quiero elegir? A mí me gustaría elegir el S que ojalá apriete lo menos posible.
Porque si es para todo ese, también es para el que lo aprieta lo menos posible. Y el que lo aprieta lo menos posible me obliga, porque si, claro, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Esto puedo hacer un S gigante de tal forma que esta cuestión sea menor o igual que, ¿no es cierto? 1. Lo hago hacer crecer esto hasta 1. No me sirve mucho esta cuota que sea menor o igual que 1 una probabilidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Queremos que ojalá sea la que aprieta, ¿no es cierto? Algo, pero no apriete todo. ¿Ya? Entonces, justamente esa es la cosa. Y empezamos a ver cómo podríamos transformar esto entonces en algo que nos ayude a crear la restricción que esté más alejada, pero que cumpla con esto. ¿Ya? Se llama outer approximation de esta cola que tenemos. Entonces, estamos interesados en esa. La aproximación de la cola, la aproximación externa de la cola, mejor, la aproximación externa que está más apretada de la cola de la distribución. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, fíjense que hay unos max con unos 1000 metidos al medio que estamos empujando las cosas al fondo. ¿Ya? Así que estamos viendo cómo elegir ese valor de ese. Y la primera cosa que, de hecho, ahora iba conversando con Roberto Cominetti, que trabaja en estos juegos, no sé, en modelos de juego que se conectan unas cosas con otras, así que quizás por ese lado le chuntamos algo. Pero en el caso con Constanza le dijimos, oye, mire, ¿qué pasa si yo tengo, veamos cómo, más o menos, cuáles son los límites operacionales de los que podría realmente valer ese, y hacemos un sampleo. Tiremos un par de valores de ese y los damos como datos. En cuyo caso, esta función que tenemos acá arriba, que tiene este z, bueno, si ese es un número, maravilloso, porque ahora esto es una función lineal. Y modelos de optimización lineal podemos resolver, ¿no sé, estos gigantes hoy día sin mayor drama. Así que si podemos hacer eso, claro, el único problema es que si tengo una conexión de ese, me gustaría que esto sea menor o igual que ese logaritmo de epsilon. ¿Cómo hacemos eso? Si fuera un max, ¿no es cierto? Bueno, si max es menor o igual que esto, todos son menor o igual que eso, así que espectacular. Pero si un min es menor o igual que eso, ¿cómo transformamos eso? ¿Qué me ayuda? Bueno, la con Gustavo, clase de utilización entera. ¿Ya? Bueno, una cosa que yo puedo hacer es decir, ¿sabes qué? Le voy a pedir que todas estas sean menor o igual que epsilon, y al lado le voy a poner un big M, ¿no es cierto? Que la puedo apagar si es que no me interesa, y voy a pedirle que ojalá las apague casi todas, excepto una. Y esa va a ser justamente la que menos me molesta. ¿Ya? Y uno puede escribir eso de esa forma. Voy a tener mi z menor o igual que el logaritmo de epsilon, todas están menor o iguales que z, pero fíjense que acá tengo un menos m, ese de ahí, tengo un menos m, ¿no es cierto?, por y, que es esta variable binaria que voy a poner prender y apagar. Cuando y vale 1, esta cuestión le puede restar 1000 millones, ¿no es cierto? Entonces, como es menor, siempre va a ser menor o igual que z, ni pesco lo que pasa al lado izquierdo. Pero cuando m vale 0, mágicamente esta restricción está activa. Y le estoy pidiendo acá, mira, te estoy dando u diferentes restricciones, u diferentes muestras de S, elige, mátate todas menos una. Así que le estoy diciendo, ¿sabes qué? La sumatoria de los Y que puedes prender es todos menos uno, así que va a haber uno de estos Y que necesariamente tiene que estar prendido y me va a tener que poner esa restricción funcional. ¿No? Eso es lo que está pasando con eso. Me complejiza un poco el MIP, porque obviamente tengo todas estas cosas y para cada rodar tengo cada una de estas cosas, así que como que crece, ¿ya? Así que otra de las cosas que estamos viendo es cómo poder resolver estos problemas con algo de descomposición por atrás, para poder resolverlo más rápido, pero hoy día, por lo menos con los casos de estudio que tenemos y un computador suficientemente grande y que no nos llega a la cuenta de la luz todavía, podemos resolver esto en tiempo razonable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí les muestro de nuevo el mismo ejemplo que les había mostrado antes, la misma simulación, ¿no es cierto?, del caso determinístico. Y ahora a ese modelo original le decimos, ¿sabes qué? Pongamos la restricción y hagamos la misma simulación con la nueva recomendación que me hace. ¿Qué tal? Entonces, fíjense, se mantiene súper parecido el flujo de caja, porque claro, estoy tratando de achuntarle de esto y claro, a veces me equivoco por un lado o por otro, pero como le estoy pidiendo que no quiero que se pase trate de hacer lo mínimo posible, lo mejor posible, para que no se pase, ¿no es cierto?, de dedicarle más horas que las que corresponden. Fíjense que el valor promedio de metros cúbicos que me sobraban antes era casi, ¿no es cierto?, 19.000 metros cúbicos que me estaban sobrando. Tenemos que pasamos todo el rato hacia abajo a menos de 200 metros cúbicos. ¿Ya? O sea, tenemos un salto enorme, pero esto es para un solo valor de epsilon. El chorro de esto es que me quedé ahora con la mano, con un epsilon que yo puedo ir jugando con esto. ¿Ya? Y puedo crear, de hecho, una frontera de Pareto. A medida que yo lo voy moviendo el epsilon, le estoy diciendo qué tanto me importa a mí que me sobre madera o no. Yo no tengo idea de cuál es el punto adecuado para un, ¿no es cierto?, el dueño de un bosque. Quizás le cuesta más, quizás le cuesta menos, quizás no le importa, es a otro lado, con lo cual su sensibilidad a este epsilon es distinta, pero yo le puedo decir, ¿sabe que señor dueño de bosque o dueña de bosque? Para diferentes valores de epsilon, ¿no es cierto?, desde mandar todo al seguro hasta epsilon igual, caso base, que era no puedo dejar nada,
fíjense que me queda toda la curva ahí donde yo me voy parando y puedo decir, bueno, ¿qué es lo que me conviene a mí como dueño del bosque para ver dónde me paro? ¿Ya? Entonces vamos a capturarle esa frontera de Pareto, que es lo mejor que podría hacer considerando que quiere esta probabilidad controlada. Más aún, lo que estuvo haciendo Constanza, hizo esta simulación y entendiendo, nosotros estábamos convencidos de que había alguna relación entre cosas que me podían dar una política ahora, porque no resolver cada bosque por separado, sino que hay una relación entre metros cúbicos que quedan disponibles, la plata que me puede dar el asegurador y cosas por el estilo, que pudieran decidirme, ¿no es cierto?, para diferentes valores de epsilon, qué es lo que realmente cosecho yo, qué es lo que le mando al seguro. Y justamente pasaba eso, tienen valores diferentes colores de epsilon en colores, y van viendo como que esto va creciendo hacia afuera en una suerte como de circulito aquí, donde van viendo qué rodales son los que van pasando a ser cosechados por nosotros a medida que Epsilon se va volviendo más o menos restrictivo. ¿Ya? También nos da una suerte de política, entonces, de cómo haríamos la cosecha. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Cómo está el tiempo? Súper. Ya, entonces para terminar, ¿qué es lo que le quería comentar ahora? Dado que logramos hacer eso con Constanza, bueno, hay un montón de diferentes temas que existen hoy día en planificación, donde la incerteza es una parte importante que queremos de alguna forma meterlo. Esta es una técnica para poder hacerlo, hay múltiples otras y hay cosas que están abiertas, ¿ya? Lo hemos hecho en temas con otras formas, con temas en pabellones, por ejemplo, que estamos volviendo a explorar en temas de salud, pero además hay un montón de preguntas abiertas incluso en este mismo problema. Les comentaba lo que estaba viendo ahí con Roberto, quiero ver con Roberto, ¿no es cierto? Tenemos alguna estrategia que podría ser esa. Podría sacar este muestreo de S, calcular los X, ver cuáles serían los peores S para ese X y empezar a iterar, pero eso no converge. Me gustaría poder desarrollar algo que efectivamente yo pueda demostrar que converge y que me permite calcular una buena familia de S sin terminar con todos los valores de S mayor que sean. Cosas gigantes, de fijas que me hagan inmanejable el mismo. La otra forma que les comentaba también, me encantaría poder, dado que hacemos crecer este libro, pero están las cosas amarradas, quizás existen herramientas de descomposición que podríamos hacer como ejercicios de columna, o incluso hacer viendo el tema como un poliedro, ¿no es cierto? Que nos permitan hacer esta descomposición y resolver ese problema que sea grande a pedacitos. Así que esa es una cosa. Y la otra cosa que me interesa harto es, bueno, que hay otras fuentes de incerteza. No necesariamente en este problema, sino que hay otros problemas que nos hemos ido metiendo, que les voy a mostrar ahora para cerrar, donde hay otras fuentes de incerteza más allá de simplemente cuánto duran las cosas que estoy procesando. ¿Ya? ¿Qué ejemplos tengo? Les voy a mostrar aquí. Primer ejemplo, tránsito de su exoplaneta. Suena como algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no es cierto? Pero efectivamente con el Sauce estábamos viendo cómo hacer la planificación de cada noche de los observatorios ópticos que están haciendo el seguimiento de su planeta. Hay una base de datos que es y hay otra que es aún más grande, que es WINE, que tienen un listado de posibles candidatos que van a pasar al frente. La forma que detectan los exoplanetas, aquí hay una foto, esto es Mercurio, así que la saqué yo, no tengo un telescopio tan bacán como los colegas que tienen miles de millones en astronomía, y ahí ven Mercurio cruzando al frente del Sol. Ellos hacen exactamente lo mismo, solo que órdenes de magnitud más lejos. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que pasa un exoplaneta al frente de una estrella, baja la luminosidad de esa estrella, vuelve a subir, y si esto es periódico, bueno, yo me imagino que hay algo que está pasando por delante de esto, hay un montón de cosas adicionales que pueden hacer. Tenemos esta cosa que básicamente le da un listado de cosas que podrían ser candidatos, y lo que hacía un colega astrónomo ahí, Rafael Bram, estaba todas las noches, empezaba a ver el listado, de tratar de, ¿no es cierto?, de entre 1000, 2000 candidatos, hacer una selección de qué podía haber en la noche. Y con Constanza estuvimos trabajando en armar que lo vamos a publicar ahora, que en 2-3 segundos le resuelve la noche completa, comiéndose wine completo, que de hecho no son los 1000, sino que son los 20.000 posibles candidatos de exoplaneta, y en unos pocos segundos le resolvía el problema según sus prioridades. Oye, quiero cosas con órbitas más grandes, un montón de cosas que le interesaban a él. Él tenía ahora nuevas perillas que le permitía resolver este tema súper rápido. Pero tenemos una incerteza en si lo vamos a ver o no. Entonces hay un tema ahí que no lo hemos resuelto nosotros, esta es la parte determinística, ¿no es cierto? Hay probabilidad que le chuntemos a esto, porque esto tiene una periodicidad, pero que es la que creemos. Puede que sea un poquito antes, un poquito después, por lo cual justamente queremos estar atentos a los errores. El otro es cuando tenemos recursos que son inciertos. No la duración, sino que los recursos pueden que vayan desapareciendo en el programa. Ese es el caso, por ejemplo, que suena poco común, pero es algo que le pasa, de hecho, al radiotelescopio ALMA, que estamos trabajando con ellos, donde su recurso es la calidad del aire. Como decimos, ¿qué está haciendo acá? A ver, en radio, para no cortar por el ascensor. El radiotelescopio arriba, a 5002, y claro, está súper bien, pero fíjense que ya hay nubes acá y la estabilidad atmosférica es tremendamente importante para ellos, especialmente cuando hay cosas de alta frecuencia. Con lo cual, y es súper difícil, es un sistema caótico súper difícil de predecir.
cualquier cosa sobre un día, tirar una moneda, es igual de buen predictor que, que cualquier modelo que han ocupado. Porque es un sistema caótico grande. Porque no están interesados en las nubes, en el clima. Están interesados en qué tanto se mueve la atmósfera, las masas de aire, cómo se mueven arriba, y cómo se mueve el volumen de agua que está metido al medio. O sea, una cosa mucho más específica que simplemente si van a ver estar nublado o despejado, en la cantidad de agua. Muy difícil de hacer. Entonces la pregunta que queríamos contestar es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y con Camila Marcuello con Marcuello y con Ignacio Toledo y Sergio Martín, que Ignacio y Sergio son de Alma, y Camila era alumna mía de Magíster. Logramos comernos el sistema completo de proyectos que ellos tienen para planificar el año completo, y ahora estoy trabajando con Nihar y con Justin de Carnegie Mellon en poder meter a hacer programación dinámica justamente con la parte incierta alrededor de esto para ver cómo lo vamos haciendo el día a día, ahora que tenemos estas malas predicciones de cantidad de estabilidad de fase, estabilidad de atmósfera, que son cosas que a ellos les importan para que sea efectiva la observación que hacen. Así que tenemos otro ejemplo de incerteza. Y en el caso de duraciones también tenemos cosas de incerteza que incluso es difícil de saber cuánto van a durar. En el caso de Alma también esto no es algo que estábamos haciendo ahora, que lo estábamos haciendo, lo hicimos con Luis Aburto de la Universidad Adolfo Ibáñez y Alfredo de Rod y Gianfranco Speroni, que son alumnos de Magíster, y Jorge García, que es de Alma, lo presentamos el año pasado en SPI, que es esta conferencia de astronomía. Y lo que mostramos era que, bueno, ellos tienen que, todos los datos que ellos toman, los toman en el mundo de la frecuencia, pero los astrónomos quieren ver imágenes, ya, muchas veces. Entonces, ¿cómo pasamos de uno al otro? Transformada de Fourier, ¿ya? Pero el tema es que alguien tiene que procesar eso, y lo procesan ellos. Entonces tenemos un montón de servidores, llegan estos productos y hay que procesarlos. Problema de gestión de operaciones, ¿no es cierto? Vamos, en la próxima I le va a tocar algo así a nuestros alumnos en gestión de operaciones. El problema es que cuando me llega un paquete de procesamiento, no tengo idea de cuánto va a durar. ¿Ya? Cuando uno corre una simulación, me imagino que le ha tocado a usted, oiga, profe, ¿y cuánto se va a demorar? No tengo idea, para cuando para. Halting problem, de hecho, de NP completo. Así que, pero aparte de eso, ¿no es cierto? No sabemos antes. Entonces, lo que estuvimos trabajando especialmente con Alfredo, era agarrar los metadatos de este paquete que viene, que tiene un montón de información de qué tan buena estuvo la estabilidad atmosférica, cuántas antenas se ocuparon, bla, bla, un montón de cosas, y predecir cuánto debería durar. Así que logramos hacer con Random Forest, teníamos un buen elemento que nos ayudaba a predecir, pero ocupamos otra herramienta que se llama Quantile Forest para predecir el error alrededor de eso. Tiene dos cosas bien interesantes el resultado de eso. El primero es que nos dimos cuenta que los features, las cosas que tú te interesan, que predicen uno y el otro eran distintos. Ex post son medias obvias, ahora que se las voy a decir, pero ¿no es cierto? En el caso de cuánto dura, lo importante era, ¿no es cierto?, cuántas antenas se ocuparon, el ancho de banda, un montón de cosas que suenan como lógicas de tamaño de algo que se va a demorar en procesar. Pero la variabilidad dependía de otras features completamente distintos, incluso algunos que ni siquiera los necesitaba ocupar en el caso de la predicción, como por ejemplo la estabilidad atmosférica. ¿Y por qué la estabilidad atmosférica es importante? Porque claro, si es muy inestable, pasa un filtro, la razón señala ruido no es suficientemente buena, así que pasarlo de nuevo y de nuevo y de nuevo, con lo cual mientras más variabilidad hay, tengo que limpiar más veces esta cuestión para que efectivamente llegue un producto de calidad de datos adecuado. Así que claro, expose es medio obvio, pero ocupar las mismas features para ambas cosas era, la gente pensaba que era simplemente llegar y meterlo y muchas veces se ocupa sacar algunos de los features para ver qué tan importantes son, ¿no es cierto? Y por eso veo la variabilidad del tema. Aquí nosotros decidimos hacer cosas por separado. Una herramienta para predecir el error y una herramienta para predecir la duración. Y juntándola, hacer un modelo de planificación que es lo que presentamos. Y funciona súper bien. Claro, después, otro número que tenemos, que se me olvidó poner el nombre aquí, que Rodrigo Munizaga, que lo que está haciendo es justamente ocupando XGBoost para poder hacer la detección, puede decir mucho mejor las cosas, pero el día de mañana y ya ni siquiera necesitaría lo que estábamos haciendo después con la parte de incerteza, porque tiene un error enano. Pero van a cambiar los servidores, van a cambiar el correlador en 5 años más arriba en Alma, así que vamos a tener un set de datos completamente de nuevo, y por un par de años, bueno, esto lo entrenó con 10 años de datos, así que obvio, puede hacerlo, pero no podemos decirle a la gente, oye, espere 10 años más a que tengan todos los datos y volvemos a procesar y le decimos cómo hacerlo. Entonces, justamente eso también nos dice que es importante tener herramientas que permiten meter la incerteza. ¿Ya? Eso. Súper. Entonces, por el tema de la incerteza, por ejemplo, para casos físicos ya no tan un poco más acotados, digamos,
como por ejemplo cosas que ya se puedan describir, por ejemplo, con ecuaciones ya sea modelos FEM, CFD, se pueden utilizar esas ecuaciones para ir, o sea, como acoplar la incerteza de esas ecuaciones. Súper buena tu pregunta. La verdad es que sí, dependiendo de qué es lo que estemos ocupando. De hecho, en este caso, acá, uno mata. Ahí. ¿Te fijas? Nosotros en el caso cuando estuvimos viendo el tema con hospitales, estas distribuciones de acá no eran normales. Teníamos distribuciones que eran beta, había unos uniformes para ciertas operaciones, hay unas que son log normales. Beta y uniforme las puedo hacer, ningún problema, lo puedo mostrar en el paper, log normales no puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función general de momento de la log normal? No existe. Entonces, no tengo, dado que necesito meterle la función general de momento acá, no tengo cómo hacerlo. ¿Te fijas? Asmussen tiene un paper del 2014 donde hace una cosa numérica para estimar la función de general de momento para ciertos valores de m. Bienvenido si te interesa ese agujero de conejo. Puede ser una solución de algo súper choro y teórico que uno pudiera resolver, pero no ni siquiera lo hemos tocado con un pintor láser. ¿Alguna pregunta online? Rodrigo, una cosa, porque es súper interesante porque acá tú estás viendo que tenéis pocos datos, pero la misma modelación te ayuda después a determinar dónde debería mejorar la puntería a lo mejor. Es un súper buen punto, porque efectivamente lo que nos ha ido pasando es que a medida que vas haciendo estas cosas te das cuenta de que, bueno, ¿dónde jode más la varianza? Oye, acá, vamos entonces a sacar muestras. De hecho, lo que mostrábamos en el paper, si van al final de este paper de acá, el que habíamos hecho que está en Omega, este de acá, lo que mostrábamos era que finalmente sacando y poniendo en ciertas cosas lográbamos ver cuál es el efecto de la variabilidad. Y claro, no habíamos creado un modelo que permitía meterle incerteza, pero sí le decíamos, mire, estos rodales son los más sensibles, así que si puede gastar plata, vaya a gastarla en medir bien cuánta madera hay en estos 3 rodales nomás. No en todos, solo en estos. Y vas haciendo una suerte de refinación, ¿no es cierto?, del modelo. Ahora que sea un poco mejor y la varianza es más chica, puedo volver a correr esto y ahora quizás son otros rodales los que necesitan algo, pero si es que el error es tan poco que ya me da lo mismo, o no, voy para allá y vuelvo a hacer eso en eso otro y voy sacando mejor resolución. Si subo un buen punto, porque efectivamente te puede ayudar. Terminar con un problema optimal sampling. Sí, eso. Claro, pero lo bueno que estás diciendo tú es que es optimal sampling pensando en el efecto que tiene tu sample sobre las decisiones. Exacto. No simplemente quiero tener la misma cantidad de resolución en todos lados. Porque capaz que hay una parte que, oye, no importa lo que pase, se va al seguro igual. Así que no quiero tener la misma resolución que este otro lado, donde en realidad aquí hay decisiones que tomar. ¿Te fijas? Entonces, está conectado con las decisiones, no solamente con el dato. Pero aquí hay un gráfico de la curva de Pareto. Ya. Me llamó la atención, bueno, Exacto, para vi puntos dominados. Sí. Entonces, claro, es como más que nada, a ver, decirme si estoy bien en la interpretación o no. Pero bueno, asumo que Tú nunca dices va a esto ser que está acá óptimo. arriba. Claro. Sí, lo que pasa es que, claro, como son muestras simplemente, estábamos viendo lo que pasaba y estás viendo el promedio de todas esas cosas, no tengo la dominación, no te puedo mostrar el peor de todos los casos, sino que estos son promedios de varias simulaciones. Entonces, por eso me quedan algunas cosas por arriba que suena poco lógico. Pero dado eso, entonces, ¿podría asumir igual que los extremos nunca van a ser óptimos? Completamente de acuerdo contigo. Sí. Sí. Y este era mandar todo al seguro, y este es el caso determinístico donde simplemente ocupo pensando que todo lo que puedo cosechar realmente lo puedo cosechar y termino en el momento adecuado. Así que la probabilidad es... Y un poquito más el epsilon me da lo mismo que me pasa. Claro. Y un poquito más allá de eso, podría asumir entonces también que el problema es poco sensible al valor del epsilon, dado que los puntos están concentrados en un determinado rango. Muy buena tu pregunta. El problema es poco sensible al epsilon para este bosque y para esta capacidad. Es decir, que si tú empiezas a jugar ahora, mira, tengo más gente que puede trabajar o menos gente que puede trabajar, estas curvas se van poniendo de otra forma. Así que lo que te dices tú es completamente de acuerdo, pero para este caso en particular. Ahí tenemos una pregunta online de Julia. Julia, adelante. Bueno, muy interesante la presentación en mi área, Por alguna pero razón parece que tenés muteado el audio. A ver si lo hago por acá. ¿allí se escucha? ¿Se escucha? Adelante, Julia. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo podría extenderse o ampliarse este modelo si fueran como empresas pequeñas forestales que en el fondo contribuyen o colaborativamente participan para tomar decisiones post-incendio
a partir de este modelo. Tú dices que son varias empresas que tratan de Varias. coordinar esto. Claro, como una ampliación del modelo, porque entiendo que están o sea, las empresas grandes y hay empresas pequeñas, pero supongo que en las empresas pequeñas pueden haber varias forestales pequeñas que básicamente se están afectando del mismo problema, ¿no? Ya, entiendo tu punto. O sea, si tú fueras ahora la municipal, estoy poniendo, a ver si entiendo correctamente tu pregunta. Si tú fueras la municipalidad de Chanco, que sabes que existen solamente 40 equipos de acerrío externo que pueden contratar estos 30 personas que son distintas, claro, tienen que repartirse de alguna forma. ¿Esa es la pregunta? Sí, y que en el fondo, o sea, encuentro que puede ser muy útil porque hay de alguna manera se Una capacidad comparten. compartida. Claro. Mira, no lo hemos pensado. Buena tu pregunta. Claro, yo lo imagino en este momento sin mucho dedicarle pensamiento todavía, que en realidad esto no es más que el mismo problema, pero más grande, con más Ajá. empresas metidas al medio. Pero hay un punto que estabas comentando tú, que no lo tenemos puesto acá, que sería súper interesante ver, que es el caso de justicia. Porque finalmente, si yo como ente centralizado resuelvo este problema gigante y lo único que me encargo es de maximizar una posición financiera de la suma de todos, puede que eso implique que hay uno que termina hecho pedazos y hay otro que termina con la posición financiera increíble. Y eso quizás no es lo que te gustaría, quizás te gustaría que haya un balance o que todos más o menos terminen parecidos de una posición financiera entre todos, dado que vamos a compartir un recurso que es de todos. Así que me imagino Claro. que hay una cosa interesante ahí de función objetivo, que uno quisiera jugar con algún tipo de riesgo o de variabilidad o de justicia, de equidad, un Gini, por ejemplo, que uno quisiera maximizar o minimizar en arriba de la función objetiva. De hecho, no, podría ser una, si estás interesado. No es mi área, pero demasiado entretenida la investigación. Hay otra cosa, porque tú tuviste una aproximación por chance constraint, Sí. pero tú también puedes hacer un análisis a través de robusto o a través de un conditional value tracing. ¿Cuáles son por qué tú dices, mira, tenés que echarle chance constraint y no un CEBAR o robusto? Buena tu pregunta. A ver, nosotros la línea de pensamiento en este caso fue porque queríamos atacar una cosa en particular, ¿te fijas? Y solamente ese efecto queríamos tener. Cuando haces optimización robusta, terminas generalmente con planes mucho más conservadores que no necesariamente iban a preocuparse exclusivamente de la madera que te sobra, sino que como que todo tenía que cumplirse. Entonces quizás por ese lado no lo pensamos por esa parte. Pero un Pero sí CEBAR, un CEBAR se podría haber puesto arriba. No sé qué tan, no lo he pensado, como va a contestar tan rápido. No sé qué tan, cuál es la relación entre ambos, como para que yo imaginaría, por Wata, que poner algún tipo de peso sobre el CEBAR podría causar algo parecido a esto acá. Sin que los costos son... El único problema con meter, para mí siempre el meter riesgo en la función objetivo cuando tienes otras cosas al lado, es que son peras y manzanas, ¿no es cierto? Por un lado estás con plata, por otro lado tienes varianza, que no significan nada una con otra, así que en realidad empiezas a jugar con un peso que no sabes lo que significa en realidad entre ellos. Con lo cual está un poquito más directo, más interpretativo. O sea, puedes interpretar bien esto, mira, epsilon vale 0,8, quiere decir que estoy disponible a que un 80% del tiempo esta cosa no me vaya a pasar nada. Un 20% se puede pasar, pero el otro 80 no. ¿Ya? Entonces, esa es la única razón por la que... y lo otro que me impresionó harto fue que dejaste en cero la madera en el terreno, pero tu movimiento de la distribución del flujo no fue tan alto. Uno diría, tú recuperaste mucho más madera, deberías tener más lucas. Súper interesante, nosotros le dimos hartas vueltas a este efecto, porque también nos quedamos impresionados al principio, porque efectivamente, claro, estamos poniendo la restricción de que no se nos pase el tema de... ¿Ya? Pero lo que pasó es que en realidad, claro, yo estoy dando la cantidad de madera que me... El problema que está pasando es que hay un montón de veces que yo todavía cosecho y me quedé sin madera, porque no estoy tapándome para los casos en que estaba con menos madera de la que realmente predije. Ya. Y esos son los gallos que me están matando acá. En ambos casos la parte financiera no es porque yo no... Porque acuérdense, quizás es un buen punto. Yo lo que me dije al principio, no estoy poniendo aquí el costo de limpiar lo que me quedo parado. Exacto. Por lo cual eso no está afectado. El único efecto que tiene esta curva que están viendo acá en la parte económica es porque coseché, y me quedé sin madera y todavía me quedan 2 meses para cosechar, así que tengo que pagar el costo fijo de la gente, pero no tengo que cosechar. Eso es lo que me genera esta curva de acá. Con lo cual en ambos casos no me estoy protegiendo para eso. Solamente me estoy protegiendo para que no quede madera parada. Así que súper buen punto, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, y nos vemos. Que estén muy bien, pues.